Hola, buenos días. Hoy vamos a aprender cómo se escriben las cartas y principalmente qué son las cartas. Las cartas es un medio de comunicación de manera escrita, ¿vale? Tiene que ser de manera escrita y siempre tenemos a un emisor y a un receptor. El emisor es quien escribe esa carta, quien la va a enviar, y el receptor es el destinatario, quien la recibe. Es imprescindible que en las cartas aparezcan varias cosas. En este caso, por ejemplo, a lo largo de todo este tiempo yo he recibido muchas cartas. He puesto aquí algunas y para que veáis, esto es una postal. Siempre tiene que haber un saludo inicial, también tiene que haber un pequeño texto, que es donde se cuenta lo que quieres a esa persona, ¿no? Lo que tú quieres contarle. Luego siempre debe haber una despedida, al igual que hay un saludo inicial, debe haber una despedida también. Y firmar, por supuesto, para saber quién es quien escribe. En este caso, por ejemplo, no tiene el lugar y la fecha. Esta, por ejemplo, es una carta que envió otro compañero y en él vamos a fijarnos si tiene la fecha no la tiene escrita en la propia carta, pero el saludo inicial sí. Luego también está el texto, la despedida, que pone Mushuak, y luego la firma de quién era, ¿de acuerdo? Ahora vamos a fijarnos en el propio sobre, porque el sobre también es muy importante que tenga varios datos. Esos datos suelen ser, por un lado, en la parte delantera de la carta, que a pesar de que parezca la de atrás es esta, la parte delantera, tendrá el sello, tendrá a quién va dirigido, en este caso a Siorcha, dónde vive Siorcha, y luego en la otra parte, si veis en esta pequeña parte, se pone de quién la ha enviado, para que quien lo reciba sepa de quién es, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, ahí pone el código postal, de dónde es y demás. Vamos a ver más. Aquí tenemos otra carta. Una postal, también muy bonita, y lo mismo, en el sobre vamos a fijarnos que aparece en la parte delantera, que es esta, el sello, también de dónde ha sido enviada, Sodupe, los datos de la persona a quien va dirigida, y en la otra parte, lo contrario. En la parte de atrás de la carta se pone quién la envía con su dirección y además también el código postal. Veamos más cartas. Esta es otra carta recibida, ¿verdad? Y en ella vamos a analizar primero la carta. Aparece por un lado el saludo inicial, Kaiso Siorcha, después aparece el texto, luego también pone una pequeña despedida y quién la firma. Le faltaría la fecha y el lugar de donde está escrita, ¿de acuerdo? Fijémonos en el sobre y lo mismo, en la parte delantera quién va dirigida y la dirección, y en la parte trasera de quién es, junto con el código postal y demás, ¿de acuerdo? Otra carta más. Más de lo mismo, aquí le faltaría lo mismo, le falta la fecha y el lugar, si hay un saludo, si hay un pequeño texto, una despedida, Mushuandi, y la firma de quien lo ha hecho. Ahora os vamos a leer, Ainara y yo, vuestra carta. 4 de mayo. Queridos alumnos de segundo de primaria, llevamos más de un mes sin poder estar en clase juntos. Al principio parecían unas vacaciones, un descanso, para vosotros y para nosotras también. Sin embargo, ahora ya, cada día que pasa, tachamos los días que faltan para poder estar con vosotros. Sabemos que ha sido muy duro para vosotros tener que estar en casa encerrados, sin poder salir, con mucho al balcón o al jardín. A las 8 de la tarde sabíamos que vosotros estaríais ahí, aplaudiendo por toda la gente que está trabajando para cuidarnos. Os queremos recordar que nosotras, Siorcha y Ainara, aplaudimos por vosotros también, por todo el esfuerzo que estáis haciendo por estar contentos y con ganas de aprender. Deciros que todo va a pasar, que estamos juntos en esto y que, como veis, poco a poco ya podéis salir a la calle, dar un paseo, andar en bicicleta, en patines
o incluso volar con vuestra imaginación. Os queremos mucho. Un beso Un y un beso y un abrazo abrazo enorme. enorme. Ziortza y Ainara.